bien, la Cámara de Cuentas revela irregularidades millonarias en gestiones del gobierno de Danilo Medina. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana publicó ayer lunes 3 auditorías correspondientes a instituciones del Estado durante la gestión del expresidente Danilo Medina Sánchez, 2012-2020, revelando irregularidades financieras por cientos de millones de pesos en el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, y el Ministerio de Industria y Comercio. En Hacienda, bajo la dirección de Donald Guerrero Ortiz, principal acusado en el caso de corrupción Operación Calamar, se detectaron pagos sin soporte por 46.5 millones, ingresos no depositados en la cuenta única del Tesoro por más de 109.000 y contrataciones irregulares por más de 31 millones. Además, se identificaron bienes sin registrar ni localizar por más de 1 millón. En el INAIPI, gestionado por Berlinesa Franco, la auditoría encontró serias irregularidades en proceso de compra durante la pandemia del COVID-19, incluyendo contrataciones fuera del alcance legal por 100 millones, retrasos en entrega valorado por 61.6 millones y procesos con inconsistencia que totalizan 103.5 millones de pesos dominicanos. El Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio, liderado en distintos momentos por Temístocles Montaz, Nelson Tocasimó y José del Castillo, fue objeto de señalamiento por pagos de compensaciones y horas extra no respaldadas, además de diferencias en nóminas y contrataciones de asesores sin aval del Ministerio de Administración Pública por 228.7 millones. En conjunto, las auditorías también evidenciaron pagos por servicios de inteligencia sin justificación, 270 millones, raciones alimenticias sin soporte, 137.4 millones y personal en nómina con vínculos familiares con funcionarios, lo que generó desembolso por casi 5 millones de pesos. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué piensa usted sobre los hallazgos revelados por la Cámara de Cuentas en las auditorías a instituciones del pasado gobierno? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Adelante, Carolina. Bien. Interesante que la Cámara de Cuentas continúe haciendo las indagaciones pertinentes del uso de los recursos. Y lo más importante, que sea no solo de la pasada gestión, sino de irregularidades que se han denunciado también en estos gobiernos. Nosotros hemos visto diferentes procesos de investigación, de seguimiento, de allanamientos, de una cantidad enorme de gente, de funcionarios de alto nivel que han estado siendo procesados, investigados, para ver si realmente han sido culpables de todo lo que se le ha descubierto, tanto en las investigaciones a través del Ministerio Público y lo que ha declarado, no solo en esta ocasión, sino en otras, la Cámara de Cuentas en este país. Nosotros aspiramos, creo que es lo que todos queremos como sociedad, poder tener instituciones realmente que funcionen desde el punto de vista de la honestidad, del equilibrio, así como la Cámara de Cuentas tiene los intereses de indagar las gestiones pasadas, que también se puedan nosotros conocer situaciones que se puedan o que se estén o que se han presentado o que se han denunciado en la actual gestión. Lamentablemente nosotros tenemos un sistema, esto es sistémico, es extremadamente difícil, aparentemente. El hecho de poder
no solo que las cosas queden en las denuncias que haga alguna institución, sino que se investigue a profundidad las diferentes acciones o gestiones de los departamentos, del gobierno de turno, que no sea solo investigar lo que se hizo en el pasado. Vamos a ser un poquito más equilibrado para que la ciudadanía pueda saber y conocer qué también pasa en la actualidad. Esto es lo que me llama la atención y que de alguna manera confirmamos que se trabaja a medias o se investiga una sola parte. Nosotros hemos visto algunos casos muy mínimos, como por ejemplo el de los semáforos, que fue una bomba que explotó de manera importante y que igual como pasa todo en este país, no habrá ningún tipo de consecuencias. Entonces, ante esto, ya lamentablemente en lo particular, que ha sido una abanderada de los temas de transparencia, del buen uso de los recursos, de manejar el dinero del erario de manera honesta, de una forma que impacte a la sociedad, que se dirija hacia donde tiene que dirigirse, que se haga lo propio con el compromiso que tiene cada institución. Pero lamentablemente hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la esperanza porque hemos observado y confirmado, lamentablemente, que tanto el Ministerio Público por el que tanto se deseó, por el que tanto se trabajó, por lo que tanto la gente quería en este país, no ha sido un Ministerio Público que ha rendido los frutos o que ha tenido los resultados más bien que mucha gente esperaba. Lo mismo con la Cámara de Cuentas, y ni decir, la misma institución de ética, que quizás tienen a doña Milagros ahí por quizás lo que pueda representar. Entonces, ante todo esto, no hay nada que buscar. Bueno, Yerjan, adelante. Otra vez se hace necesario en este programa citar a Magino, el hombre aquel del cuento de Juan Bosch y de la mirada estrábica. Magino, otra vez lo vamos a decir, era un hombre de mirada estrábica que estando en una cerca, era perseguido por un toro. Como él tenía la mirada estrábica, entonces en vez de un toro, él veía dos. Estrábica, visco. Visco. Sí. Entonces, corriéndole al toro o a los toros que él veía, fíjense ustedes lo que estoy tratando de figurar aquí en esto. Llega a una casa y él ve, la casa tiene una ventana, pero Magino, el pobre Magino, como tenía la mirada estrábica, en vez de una ventana miró dos, o vio dos. Y entonces se tiró por una de las ventanas, precisamente la que no era, pero entonces lo cachó el toro que sí era. Señores, esto no es más que un soberano bulto. Tiraron 3 auditorías del 2015. Pero en 5 años después que vienen a soltar esto. Pero cuando usted profundiza, porque ese es el problema de este país, que no profundizamos, nos quedamos siempre en la superficie, son auditorías que no han sido presentadas a la parte acusada. Si el que le da seguimiento a los casos jurídicos que se están ventilando en la justicia, adivina, subió un técnico de la Cámara de Cuentas y cuando le preguntaron si ellos cumplieron con el debido proceso, porque usted sabe, mira, la ley 1004 de la Cámara de Cuentas, en ese momento que era la que estaba vigente, ya la cambiaron, ya hay otra, la 1824 del año pasado. ¿Qué establecía? Mire, yo soy la Cámara de Cuentas, vengo y le hago una auditoría al programa de mañana, donde ahí resultó irregularidades. Aquí, aquí y aquí. Tenga, señor productor de mañana, responda por eso. Y usted tiene que responder y tiene un plazo para responder. Pues en gran parte de esas auditorías no se hizo eso. ¡Guau! Irregularidades, Ministerio Público, dele para allá. Pero y la parte mía, déjame demostrar que lo que tú dices que es una irregularidad realmente no lo es. Y son de las cosas que pasan en este país. Son de las cosas que pasan en este país. La Cámara de Cuentas, que viene de escándalos
tras escándalo necesitaban soltar una bomba, soltar algo para que la gente se... Y es lo que estamos haciendo aquí. Que parecería que estamos siguiendo la línea programática del gobierno. Y yo creo que tenemos que cambiar esa forma, señores. Como sociedad tenemos que cambiar y enfocarnos en lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos. Cada vez que hay un escándalo, tiren una bomba, tiren algo ahí, un escándalo, una cortina de humo. Entonces yo creo que tenemos que cambiar porque ya uno como que se está cansando de este show mediático constante. A cada rato te sueltan algo del pasado. Pero si ustedes tienen 5 años, han debido hacer bueno, para que aprendamos, señores. ¿Ustedes vieron lo que pasó con el escándalo de la doctora Inuria? Sí. Ahí absuelta. Es decir, no era verdad lo que se estaba planteando. Porque no es en los medios que se discutan los casos, es en los tribunales, absuelta. Y ahora, En dos ocasiones la han ¿Dónde favorecido. queda Nuria ahora con la acusación? Porque en los medios de comunicación es muy fácil, yo mando una nota al listín y que el listín la publique, o los medios de comunicación. Entonces yo creo que tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas como sociedad y dejar de estar en bochinche, porque esto no es más que un bochinche. Ok, adelante, Fulvio. Gracias, doctor. Yo creo que estamos tratando casos tan serios como si fuera una cosa de un barrio cualquiera, de un sector cualquiera, de un patio cualquiera, de una casa, entre compadres y comadres, entre bebentinas. Y así, tratando las redes de esa manera, trae como consecuencia grandes irregularidades. A veces las redes condenan a personas y las personas son inocentes en los tribunales cuando se delucen las cosas. Pero bien, la Cámara de Cuentas, señores, que muchos le llaman la Cámara de Cuentos. La Cámara de Cuentas fue creada precisamente para velar por el uso de los bienes del Estado y tiene jurisdicción para hacer auditorías en todas las instituciones del Estado y publicar las auditorías. Ya fueron elegidos los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, están ejerciendo su función y publicaron una serie de instituciones a las que se le habían hecho auditorías que por una XOR no se habían hecho públicas esas auditorías. No es de sorprender los resultados de la auditoría, porque esos son secretos a voces y eran en su momento secretos a voces. Ahora bien, ahora le toca a la justicia, ahora le toca también dilucidar a ver si eso es así. Por ejemplo, dicen que raciones alimenticias no tenían soporte, 137 millones de raciones alimenticias, eso puede ser que no sea así. Yo tengo mucha experiencia en entrega de raciones alimenticias y usted cuando va a entregar una ración alimenticia a un hogar, usted no le pide la cédula, usted no le pide la firma a la persona. Sería como indignante, antihumanitario, que usted vaya a llevarle un poco de comida a una familia y tenga que firmarle y llenarle un listín de protocolo. E incluso la misma logística no resulta. O si hay una catástrofe o quién sabe qué, usted ponerse, eso es difícil. Entonces, eso, si quieren que, cómo demostrar una ración alimenticia, eso está difícil. ¿Qué pasa entonces en un estrado? Pues se va a caer. La otra parte que me llama la atención es 270 millones de pesos usados para investigación. Como esta institución del INAIPI es una institución que resguarda la parte infantil y le da ese servicio, ¿verdad?, de la infancia, ahí me llama sospechosamente la atención por qué usar tantos recursos en investigación, aunque hay que investigar.
cualquier cosa que pase con un niño hay que investigarlo. Pero parece ser que había una locura, ¿cómo que se llama? Megalomanía, con relación a la investigación, usar 270 millones de pesos para investigación en Bien. una institución. Entonces, Eh, lo más importante es que lo aportado por la Cámara de Cuentas pueda ser usado por la justicia y así elaborar un expediente sólido, bien edificado, para llevarlo definitivamente al estrado y que demuestre entonces esos funcionarios y a los funcionarios presentes, que la Cámara de Cuentas también actualice las auditorías, que para eso es que está, vigentes ahora en este tiempo, que lo hagan, porque los funcionarios presentes no lo trajeron de Marte, son también dominicanos y a muchos se les Bien. puede ir la mano. Entonces Gracias, la Fulvio. Cámara de Cuentas es el equilibrio. Ok. Bien, gracias, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Buenos días. Yerjan, Carolina, Francis. amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, sobre todo, para poder entender las cosas y sobre todo estas. Bien, adelante con el tema. Yo quiero hacer una pregunta. ¿La Cámara de Cuentas está dando cuenta? Ahora, Una auditoría estaban guardadas ahí. ahora. Pero vergüenza debe darle. Es vergüenza. Y mira, ¿Crees que logran algo? que si me buscan por el lado mío, ni Donna ni nadie va a tener la esperanza de que yo lo pueda defender. Y menos cuando tiene ahí a pie de página Danilo Medina. Y te pagan un par de miles de millones. No, a ellos no les recibo a nadie. Francis, recuerda que es una nueva autoridad de Cámara de Cuentas. Pero es que no tienes razón. Es que no hay forma ni tiempo para hablar de eso. Se están, Fulvio, Pero digo creo yo, que están los que PLRMistas se que están la- olvidando de organizar mentalmente sus acciones. Sí. Y eso le está trayendo dificultad. Lo estoy viendo mal, Fulvio. Pero digo Eso es yo indefendible. Que la antigua no lo hizo. Pero es que debió no de lo pudo haberlo haber hecho, porque es que la antigua fue puesta también por el PRM, la anterior, del 4 años atrás, del morenito de los acosos sexuales, porque a él lo pusieron como acosador sexual. Y no hizo nada, pero fue que lo instalaron primero con una desacreditación del propio gobierno de Luis Abinader. Decreto. Ahora mismo entonces esta, la de la señora que también debió de ser auditada y que no se auditó, es la que está funcionando. Que me lo envuelvan en otro papel. Enma. Me lo envuelvan en otro papel. Eso nunca ha debido de ser. Destruir una moral de una entidad que ha debido de ser respetada, que es la que se debe de dejar acompañar el gobierno para que hable de verdadera transparencia. ¿Qué es lo que compramos a Luis? ¿Por qué yo voté por Luis? Por transparencia. Yo voté de un partido distinto. ¿Usted me está entendiendo? Y que ustedes mismos creen una estructura de destrucción para la imagen de una entidad que ha debido ser respetada, que tiene autonomía. Fue creada para que sea la evaluadora, la vigilante del manejo de lo público. Y un hombre como Luis, que ha presentado sus credenciales como transparente, como luchador contra la corrupción. De hecho, ¿cuántos casos de tu propio gobierno se han develado con despacho de su cargo? ¿Lo han despachado? Sí, Mucho. sí. Aunque Kirby se quejó que no ha recibido el apoyo que ha recibido Milagro y la otra, Y cuando Faride. ella tuvo, y Faride. Tuve ayer con la noticia de la implementación del nuevo orden de la policía. Faride debió de estar ahí.
no aprovechan los escenarios. Mira esto, para que ustedes vean el primer detallito. Yo tengo aquí una de las auditorías, la de Hacienda. Oye, ¿de quién es la reacción? De José Manuel Vicente Duboc. ¿Quién es José Manuel Vicente? Jochi Vicente. ¿De qué gobierno es? ¿Del actual? Se supone que a quien tú tienes que pedirle cuenta era al anterior para que él te responda con su equipo. Mira, esto, porque eso es lo que se debe hacer. O sea, Que entonces de hecho, la ley establece que cuando la auditoría sale de ese organismo, debe darle a Donald y a todo ese grupo un mecanismo de corrección, claro, en 10 para días. luego ellos volver a evaluar, y ahí es que sale definitivamente la auditoría. Exactamente. ¿Creen que somos tontos? Coño, esto lo conocemos nosotros, la ley. Bien. Míralo aquí. A mí dice- me da vergüenza mira lo que se dijo esté Jochi manejando Vicente. políticamente cosas como esa. Mira lo que dice Jochi Vicente. Estos hallazgos corresponden a la... Tengo aquí la auditoría. Estos hallazgos corresponden a la administración pasada. Bien. Ya. Entonces, Eh, concluyo. ok. Lamento, Fulvio y hay que amables cerrarlo. televidentes, ver que esta Cámara de Cuentas, que ha sido destruida y repuesta por el mismo gobierno, que no ha debido de tocar esa tecla, ahora resulta que es la que está gestando auditorías fuera de plazo, diría yo, o de Ok. tiempo. Miren. Porque la misma directora debe de Está ser claro auditada. que Eso lo estaban eso guardando hay ahí. que dejarlo claro, y es que esta Cámara de Cuentas no hizo esas auditorías. No, claro. Claro que no. Porque no hay tiempo. Por Son favor, 3 días lo que sí, tienen de 3 nombrado. días, O sea, sí. no hay tiempo para hacer una auditoría Ellos con siempre- la rigor. fecha en la que se Con hizo. rigor. Simplemente Lo la que quiere publicaron. decir que eran auditorías que aparentemente estaban por ahí. ¿Por qué no la publicaron a su tiempo? Señor, es que usted, yo no entiendo, porque tú eres un político viejo. Y tú eres dominicano, Porque me nacido, quille criado, eso, revolcado tanto en el político capacito. viejo Está Espérate. utilizando los mecanismos de Espérate, comunicación para espérate. distorsionar Pero la espérate realidad que te oímos tranquilamente. de un país. Cállate por un momento, déjame hablar y después tú opinas. Tú naciste, te criaste y te revolcaste en el capacito. Sí. Tú has estado ligado a la política desde jovencito. Más que yo, es más que todos los que estamos Sí, aquí, verdad. porque tu familia Somos fue políticos. siempre política. Sí, yo nací, me crié, Doña Lourdes y me cuando... alfabeticé en la Te política. vaya el tiempo hablando de él. Espérate, Vete pero- al tema. No, espérate, No, tranquilo. él tiene Sí, todo el ¿por tiempo. El escenario es suyo, caballero. Doña Lourdes fue de la fundadora de la Cruzada del Amor. Sí. ¿Te ven? Entonces, ligada a una, sobre todo relacionada con un político como Joaquín Balaguer. Y tú no has podido entender que la política es esa. ¿Qué? O sea, la política es el ejercicio de la ventaja, del beneficio. Y esperar el momento preciso para hacer la cosa, aunque debió de haberse hecho antes o que nunca debió de haberse hecho, ve feo. pero se hace porque conviene, de la conveniencia y el beneficio. Y eso lo enseñó Joaquín Balaguer. Y el mismo vos, hay cosas en políticas que no se Exactamente. ven, que son mucho más grandes que ¿Tú aquellas sabes que qué se ven. puede estar pasando? Que puede haberse dado una delación de que a Donald Guerrero, en el caso que le están llevando, le van a dar lo van a beneficiar con algo. Con algo. Y entonces vamos a sacarle esta vaina para que el juez Se diga, "Ay, dañe, coño, Se asuste. dañe. ay, Se coño, asuste. Ahí- espérate. Es verdad. Ahí se dañe. Óyeme. Y no tienen ningún tipo de objeto la auditoría y termina saliendo limpio. Pues mira, Mira, coño, es así, si el viejo. PRM cae en esa vaina. Viejo, se esa es la jodió. Y política de todavía este tú país. estás creyendo. Ay, Esa es la Dios mío. política de este país. Señores, pero se dice. El día- Ya, yo terminé, tú ves. que me Miren, alcancé se el tiempo, yo no iba a dice decir más nada de que ahí. el allanamiento a la Cámara de Cuentas no era más que una presión Sí, hombre. por parte del Ministerio Público porque quería unas auditorías Claro. de una manera que le beneficiaran. Supuestamente, estoy hablando supuestamente, de acuerdo a fuentes, ¿verdad? Y entonces allanaron Pues a míralo aquí, se está dando. Y yo le pregunto a ustedes, parecería verdad, porque ¿qué ha pasado luego de 5 años de ese allanamiento famoso con más de 250 militares en la 500 Cámara de personas, Cuentas 500 personas. y camiones y guagua? 500 ¿Y qué ha personas. pasado? Un No. solo proceso Ah, no hay. ya yo de lo ahí. entiendo. Gracias, amado José Bien, Rosa. ¿cómo no? Usted es el criminalista real. de Pero aquí está la Ni siquiera auditoría. Yerjan. La auditoría está colgada. Ni siquiera Yerjan. Mire, Ay, es ay, fácil. ay. La auditoría tiene Ay, 179 páginas
La primera, Ha una de develado ellas. eso. Esa Pero es la había de que Hacienda. colgarla, había que presentarla. Sí, sí, claro, Va a pero hay que favorecer a leerla. Donald. Tenemos que leerla y Claro. ver cuál fue la respuesta en ese momento de Donald Guerrero frente a esa auditoría que no Claro, está aquí. claro. Hay gente que lo está va a respondiendo hacer. es Jochi Vicente ahora. Hay gente que lo va a hacer como tú y hay otra gente que no le importa. Pues entonces, estamos haciendo, por ejemplo, como sociedad, Pues así. y miren lo que pasa con esa doctora, que agarró a Nuria, la desbarató a nivel mediático y a nivel profesional, y ahora un tribunal la absuelve. Y entonces, ¿quién le devuelve a ella su honor y su moral? Bueno, Y la la demanda pérdida de daño económica. Y la pérdida perjuicio. económica durante ese La tiempo, porque le demanda de cerraron daño la... y perjuicio a la Porque misma- aquí no Y a se futuro, investiga. y a Claro, aquí Entonces no la se doctora investiga. es doctora de verdad. Sí. Bueno, el tribunal la descargó. Ya. Entonces, si la descargaron, aparentemente era doctora de verdad. No estaba ejerciendo de manera ilegal. ¿Y Ya. quién le repone a ella esa cantidad de El dinero daño que y perjuicio, perdió? mire, se lo va a dejar ¿Y después. quién le repone a ella su nombre? Pero era negrita. No, era venezolana. Ah, Es venezolana. No, Elizabeth, no Elizabeth. No, Fulvio, porque esa no es Elizabeth. Elizabeth. Ah, Hay ya, que ver lo ya, de ya. Elizabeth Venezolana. también. Ya. ¿Ves? Es un tema que aquí tenemos No, que... Mira, pero ¿qué Elizabeth concluimos con esto, muchachos? Es neurocientífica Cuando porque tú ha ves- manejado su vaina. Mira, Francis, cuando nosotros Se la vamos a dar. leemos esta Honor información, y causa. Francis, Fulvio, Amado, Yerjan, cuando nosotros vemos esta información, la primera impresión que te llega que es totalmente manipulación y un tema estratégico del momento. O sea, tú no tienes ni que indagar o profundizar para saber que lo están haciendo por cuestiones puntuales de necesidades, para crear o desviar la atención, crear una situación de que están presentando, de que están investigando. Tú hablaste, o creo que Fulvio, de equilibrio, de una institución que representa... No, y Fulvio pidió que La- no solamente sean las de antes, sino las que de hoy. representa Claro. lo que es la transparencia, lo que es indagar, lo que es el uso o el manejo adecuado de las instituciones, de investigar que estén funcionando bien, que esos recursos, que todos esos procesos económicos que se dan sean correctos. Claro. Tú sabes Pero lo tú que tienes yo... una bendita institución que viene y te sale con eso de años y años. Cuando nosotros con tantos problemas actuales y que esto tampoco han rendido resultado de todas las investigaciones y que se destape con esto. Que lo Por que Dios. Amado acaba de hacer me ha quitado todo tipo de argumentos. Y lo doy por sentado de que es así, porque entonces Yerjan me le dio el punto final a lo que fue el propósito ulterior, supuesto, del Ministerio Público. De aquella vez, que es cuando yo hablo, el propio gobierno destruye la moral. Claro, la Y desbarató. la que sí o qué, Y esto ahora, en una gestión de un mes, aparecer esto, cuando se develan estas auditorías, para poder tener provecho jurídico contra aquellos que no lograron pasar esa línea de revisión, tiene que cumplir con unos requerimientos para hacerla pública. Si la hacen pública sin esos requerimientos, es más que un papel que grita en Un papel vacío, pero tú no vacío. oyes que a un Bueno, técnico de la Cámara de Cuentas, Yo les recomiendo... en el caso del hermano de Danilo, le preguntaron si habían cumplido con el debido proceso, es decir, si habían hecho el lo elevado de los primero plazos, que y debe dijo de que validar. no. Bien,